Un gusto nuevamente tomar contacto con ustedes y gracias a cada uno que se ha conectado. Nos llegó en la semana una pregunta que trata de saber cuál es la diferencia en un conflicto, en diferencia entre pasar por alto o, digamos, abordar. ¿Cuándo es ese umbral entre pasar por alto o, digamos, entablar una conversación con la otra persona? Definitivamente es una pregunta que se hace mucho, que es muy atinada, muy al punto, porque es algo que tenemos que decidir una y otra vez. Y vamos a estar, en esta noche voy a tocar ese tema en parte, lo vamos a abordar en mayor profundidad en la clase próxima, pero digamos, como un adelanto, hay un par de puntos que nos van a dar, digamos, ese indicador de cuándo estar abordando, cuándo hace falta, digamos, o cuándo estoy eh, no negando, sino pasando por alto, pero tomando conciencia de pasar por alto. Y uno de esos puntos es si esa herida o si esa situación a mí me está, digamos, causando dolor interno, si me está costando eh, perdonar a la otra persona, ¿no? Porque, digamos, la clave de pasar por alto es precisamente poder decir, bueno, esto no me afecta en lo interno y estoy decidido a perdonar esa persona. Ya cuando eso se hace dificultoso, también hay que analizar, y ahí vamos a entrar en el tema hoy, de, eh, de qué parte o de qué lado está, digamos, la responsabilidad de esa situación, ¿verdad? ¿Hay algo que yo haya podido aportar a ello? Y, y en cualquier caso, cuando quiera ir a hablar con la otra persona, este punto va a ser el que vamos a tratar hoy de, digamos, entender primeramente nuestra contribución al conflicto. Pero básicamente la decisión de ir o no ir va a estar también dada por el hecho de que la otra persona, perdón, la falta o digamos la situación, la problemática está afectando nuestra relación, está afectando, digamos, su testimonio cristiano, cuando si la otra persona es una persona creyente, y si está deshonrando de alguna forma o digamos, sí, deshonrando a Dios, y lo otro si está afectando a terceras personas, ¿no? Entonces, eso es como un mapa, digamos, amplio en el que, por un lado, yo puedo llegar a estar, digamos, dispuesto o animado a ir a hablar con la otra persona porque no estoy pudiendo procesar la herida que me ha causado, pero eso es, en primer lugar, algo que yo tengo que tratar con Dios también, ¿no? Y ver a la otra persona integralmente como un hijo de Dios o como una persona a la que Dios ama, y no solamente como mi oponente o como mi eh, enemigo, entre comillas, ¿verdad? Entonces, espero, digamos, estoy respondiendo bastante amplio todavía porque vamos a tener oportunidad de abordarlo, y creo que con la clase de hoy y, digamos, ya entrando en tema de la clase próxima, debería quedar, digamos, bastante eh, más explicado, digamos, este tema. Entonces, sin más, me gustaría ir avanzando en lo que vamos a estar viendo hoy. Nuevamente un breve repaso y posteriormente ir a la segunda columna de esta enseñanza, que es saca la viga de tu ojo, o sea, de reconocer nuestra responsabilidad. Y dentro de esa temática, ver el tema del corazón del conflicto, o sea, y vamos a ver muy rápidamente o muy pronto de que el corazón o el centro del conflicto es un tema del corazón, ¿sí? O sea, el corazón del conflicto
trata de temas del corazón. Y cuando entendemos esas temáticas del corazón, la salida de esas situaciones, el arrepentimiento, la confesión, y ahí vamos a ver eh, cómo elaborar o digamos qué áreas debería incluir una confesión sincera para que realmente puedan expresar una situación del corazón de arrepentimiento y, digamos, transmitirlo en forma adecuada. Así que en eso vamos a estar centrándonos hoy, que sin duda eh, es la clase quizás una de las áreas más complejas de la resolución de conflictos, que es ya no entender o abordar el conflicto solo como algo que otro hizo y que nos afectó a nosotros, sino que eventualmente también es algo que nos involucró y nos desafía a considerar nuestra parte al conflicto, ¿sí? Entonces, en ese marco amplio, recordar una vez más que el pacificador más grande ha sido y sigue siendo Jesucristo, y sin él no tiene sentido la enseñanza. Sin la obra que él hizo en la cruz, todo lo que estemos compartiendo aquí no tendría sentido, ¿verdad? Y él nos anima en esas palabras del Sermón del Monte a trabajar por la paz, no solamente a diagnosticar cuál puede ser la situación o de quién pudiera ser la culpa, sino a entregarnos a la causa de trabajar por la paz. Entonces, vimos tres grandes áreas. Una que es la definición en sí, que es una diferencia de opinión o propósito, pero básicamente las respuestas humanas trataban del escape y del ataque, las dos áreas extremas en esa loma, y donde una tiene más interés en escapar del conflicto que en negarlo de alguna forma que en resolverlo, y la otra básicamente quiere ganar la disputa y no importa el costo de la relación o no importa el costo que tenga esa, el hecho de avanzar y de ganar esa disputa, ¿verdad? Esto es lo que hemos estado abordando cada una de las situaciones y una vez más recordar que vamos de la parte izquierda hacia la derecha, nos estamos moviendo de un ámbito privado a uno cada vez más público. Y típicamente también Dios nos da la oportunidad en esa progresión del conflicto de abordarlo en el uno a uno, de abordarlo con terceros, pero abordarlo siempre en el contexto más pequeño, más íntimo, más reservado. Y bueno, ya cuando ello no tendría, digamos, solución, se va haciendo cada vez más público, ¿verdad? Y dentro de esas respuestas, el tercer abordaje son esas respuestas de paz en la parte de la cima de la loma, que son esas respuestas que encontramos en la palabra de Dios y donde vimos en la clase pasada el principio número uno, que era glorificar a Dios, ¿sí? Y mientras buscamos esa gloria de Dios, tenemos la oportunidad de servir a otros y estar creciendo en nuestra imagen y semejanza a Cristo. Pero conforme vamos buscando, digamos, la gloria de Dios, Dios nos llama o nos ofrece básicamente oportunidades de vivir en paz, estableciendo la paz con Él, en primer lugar, aceptando el regalo de Jesús, de la obra de Jesucristo en la cruz, de a partir de allí, a partir del supremo mandamiento, establecer y buscar y luchar por esa paz con los demás,
como hablábamos al inicio, y como resultado de eso, de estar obedeciendo a ese mandato, a ese mandamiento supremo, Dios nos va a dar, nos va a regalar esa paz interior, ese shalom, pero que básicamente van a ser un resultado de esa búsqueda consciente de la paz con Dios y de la paz con los demás. Y muchas veces buscamos primeramente nuestra paz y no tanto esas otras dos aristas, ¿verdad? Pero en esa búsqueda vamos a tener la oportunidad de dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en nosotros y así también extenderlo hacia quienes nos rodean. Entonces, hay una clave que vimos en la clase, en la semana pasada, que es esa regla de oro de tratar a los demás como queremos ser tratados nosotros. Y la oportunidad es que precisamente mientras vivimos eso, vamos a estar afectando a otros y en ese ejercicio obtendremos ese resultado de oro, de ser un testimonio para los demás y una fuente de motivación también para extenderlo a ellos. Entonces, se acuerdan de esta lámina y se acuerdan también de que el conflicto tenía básicamente dos áreas, uno que es la parte relacional y la parte material. En lo relacional nos muestra un escalamiento que arranca por el pasar por alto en cuanto a las respuestas de paz. El siguiente paso sería la reconciliación. Si la reconciliación no tuviera en el uno a uno, no tuviera resultado, buscar, involucrar a terceros, donde vamos a la paz asistida y básicamente a la mediación. Y si la mediación no resuelve el asunto, involucramos a la iglesia. En el otro, la otra derivación del conflicto, que es la parte material, nuevamente tenemos la oportunidad de pasar por alto el conflicto, o sea, digamos, el daño material que nos hayan causado otros. Podemos abordarlo en el uno a uno, buscando una negociación y, y si esa negociación no prosperara, involucrar también a terceros y aún si los terceros, si con la ayuda de otro no lográsemos definir la situación, resolver el conflicto, someternos a un arbitraje de un tercero, básicamente de una persona, de un equipo que podría ser parte de la iglesia mismo, eh, que, digamos, busque una solución arbitral a ese diferendo, que una solución que glorifique a Dios, que sea, digamos, conforme a los mandamientos, a la palabra, y que en definitiva va a resolver y va a dar la mejor solución a ambas partes. Pero es una voluntad de las partes de someterse a ese arbitraje y de cumplirlo también, ¿verdad? Eh, Eso es lo que básicamente vimos. Entonces, vimos la clase pasada el glorificar a Dios y hoy vamos a estar enfocándonos en esta segunda columna de sacar la viga o, digamos, buscar nuestra propia responsabilidad en los conflictos. Y nuevamente quiero remitirme a una lámina que ya usé la semana pasada, pero que de alguna forma quiero profundizar un poco más, porque nos va a dar, digamos, esa base como para entender un poco más de qué estamos hablando, ¿no? Habríamos hablado de dos áreas de conciencia y compromiso, dos líneas, digamos, una que es la conciencia que, digamos, nos confronta en nuestra actitud, en nuestro corazón, y el compromiso nos llama a la acción, básicamente, un llamado a la acción.
Entonces, pensando en ese supremo mandamiento, en lo que Dios ha hecho por nosotros, recordar en todo momento lo que Él hizo enviando a su Hijo a morir por nosotros para restaurar esa relación con Él. Y por tanto, en agradecimiento a esa obra, el compromiso de serle fiel, ¿sí? Avanzando en esta otra parte, en el yo, en la parte de conciencia, un llamado a la humildad, a vivir humildemente o en humildad, en agradecimiento a la obra también de lo que decíamos recién, de lo que Dios ha hecho por nosotros, de quién es Jesucristo en nuestras vidas. Y eso nos debería llevar a un compromiso de una vida disciplinada, de una vida que agrade a Dios, una vida que sí, se rija por los principios cristianos, por los principios bíblicos. Y eso en la interacción con los demás, desarrollar una mirada de compasión, una mirada de amor hacia el prójimo, pero también desde esa mirada no solamente quedarnos en la actitud, sino que pasar a la acción, sirviendo a los demás. Esa es la actitud bíblica, esto es lo que Jesús nos ha también mandatado en lo que es el Sermón del Monte, etcétera. Pero sabemos que vivimos en un mundo caído, entonces eh, típicamente no siempre nos comportamos como estos atributos que estamos viendo en esta lámina. Entonces, vamos a pasar a desarrollarlo un poquito más. Tomando otra vez esa lámina, dijimos que la conciencia de recordar y el compromiso de serle fiel a Dios, pero muchas veces en lugar de recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, nos volvemos olvidadizos, ¿sí? En esa humanidad de alguna forma, y en lugar de serle fiel, nos volvemos inconstantes. Si avanzamos en los demás atributos, en lugar de ser humilde y disciplinado en nuestra vida, muchas veces nos invade el orgullo y nos volvemos tolerantes con nosotros mismos en cuanto a nuestras actitudes, pensando, bueno, no, eh, haciendo un autoanálisis muy de mucha tolerancia hacia cómo nos estamos comportando en nuestra vida, en nuestro caminar día a día, ¿verdad? Eh, Ahora, proyectando eso sobre otros, en lugar de ser compasivos, de tener una mirada de misericordia, de compasión con los demás y servirle a ellos, una actitud servicial, en lugar de ser compasivos nos volvimos insensibles, buscando ese orgullo, a partir del orgullo, del egoísmo, del egocentrismo, y en lugar de servir a los demás, muchas veces nos volvemos manipuladores de ellos, buscando usar a los demás en provecho propio o en beneficio propio. Típica actitud de la actitud de ataque que veíamos en la loma, ¿verdad? Entonces, tenemos el supremo mandamiento que abarca la parte inferior, digamos, o la parte central de ese círculo, pero a nosotros típicamente en el día a día eh, caminamos por la cornisa, ¿no? Con un pie de un lado y con el otro del otro, muchas veces en nuestras actitudes. Entonces, se contrapone lo que es el supremo mandamiento con nuestras reacciones, con nuestra forma de vivir, con nuestro día a día. Entonces, desde esa perspectiva o desde esa conciencia, tampoco nosotros típicamente somos eh, tan inmunes, digamos, a lo que es un conflicto en el cual de alguna forma participamos. Y ahí es donde necesitamos desarrollar y entender cuál es
nuestra participación. Acá volvemos y voy a pasar rápidamente esa lámina de lo que hablaba hoy al principio respondiendo esa pregunta, que solamente viendo las actitudes de personas y aún de nosotros mismos caminando por ese borde en lugar de mantenernos en el centro de la voluntad de Dios, vemos ahí algunos temas que no deberíamos, son demasiado serios como para ser pasados por alto, ¿no? Cuando hace daño a una relación, cuando hace daño a otra persona o hace daño a la persona, a sí mismo, digamos. Entonces, o afecta el uso de sus dones. Entonces, a partir de ahí deberíamos iniciar o empezar a pensar, bueno, sería muy bueno poder hablar, poder acercarnos a esa persona. Pero antes de acercarnos va lo que queremos profundizar hoy, que es con qué actitud lo voy a hacer y desde qué perspectiva. Porque lo que nos van a hacer humanamente va a ser ir a la otra persona para mostrarle todo lo mal que está haciendo. Sin embargo, en esa actitud de conciencia humilde que veíamos en ese círculo hoy, debemos ir y mirar a la otra persona desde una perspectiva de misericordia, en donde nosotros somos llamados a ir a restaurar al hermano y no a confrontarlo y juzgarlo, ¿verdad? Entonces, y para desarrollar eso, Jesús nos dice, primero, mira tu propia responsabilidad, ¿no? Pero aún en esa disyuntiva de ir o no ir y dependiendo de la situación, voy a tener que responder esta pregunta, ¿no? ¿Vale realmente la pena pelear por esto? O sea, vale en el sentido de que hay un costo, hay tiempo, hay esfuerzo, perdón, posiblemente o es posible que haya dinero involucrado, ese costo no sea solamente emocional y físico. Entonces, ¿estoy dispuesto a abordar esa tarea, a pelear esa buena batalla? Quizás deba poner en una balanza el derecho de hacerlo o la misericordia hacia la otra persona. Y otra vez, el buen juicio hace al hombre paciente y su gloria es pasar por alto la ofensa, dice Proverbios, ¿verdad? Entonces, siempre debe ser parte de esa ecuación antes de ir a hablar con alguien respecto de su responsabilidad en el conflicto. Por eso quiero leernos un pasaje que habla de esa actitud y de esto que es en Filipenses capítulo 4. Y vamos a estar leyendo allí del versículo, del versículo 4 en adelante. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense, la bondad de ustedes sea conocida a todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto de mí, lo dice Pablo, esto practiquen y el Dios de paz estará con ustedes. Básicamente hay algunos puntos que necesitamos ver aquí. Eh,
Pablo dice, alégrense en el Señor siempre, o sea, busquen el gozo en medio de cualquier dificultad, porque este pasaje de Filipenses 4 es un llamado de atención que hace Pablo a Evodia y Síntique, que estaban atravesando, dos colaboradores que estaban atravesando un conflicto. Entonces, él los anima a que eleven la mirada a Dios y no se queden solamente con las cosas que están viviendo. Dice, deja que tu amabilidad sea evidente a todos. Más que amabilidad es, seamos tranquilos, abstengámonos, no nos desquitemos de los demás. Eh, no insistamos en nuestros derechos hasta el punto quizás de hasta decir condenar una deuda. Eh, es la libertad que nos queda, es la libertad que nosotros tenemos. No quiere decir que la Biblia no diga que no podamos ir a reclamar una deuda, claro que sí, pero quiero decir, ¿de qué forma nos está afectando en nuestras emociones, en nuestra relación con Dios y con qué actitud voy a ir hacia esa persona para reclamar quizás ese derecho o quiero practicar misericordia? Dice, reemplaza la ansiedad con la oración. Siempre que estemos atravesando un conflicto estamos ansiosos. Eh, es imperativo que no debamos inquietarnos, sino reemplazar y sustituirlo, esa inquietud por la oración y llevarlo a los pies de la cruz. Ver las cosas como tal cual son. O sea, tenemos la tendencia de pensar que un conflicto es malo y, y ver al otro como un pecador o como, digamos, y como un enemigo, como un contrincante. Pero Jesús nos llama, o la palabra aquí Pablo nos llama a verlos como personas completas, no solo como nuestros oponentes. Y finalmente dice, pongan en práctica lo que han aprendido. Pongan en práctica lo que han visto en Pablo, que él se pone así como un referente en la medida que él ha imitado el mandato de Cristo, ¿sí? Entonces, básicamente era eh, ver esta parte de lo que nos manda la palabra y otra vez, cómo he contribuido a la situación y qué debo hacer para resolverla, ¿sí? Saca la viga de tu propio ojo. Y la causa fundamental de nuestros conflictos son típicamente deseos, anhelos no satisfechos en nuestro corazón. Por eso decimos que el corazón del conflicto es una cuestión del corazón. Y nos afecta a nosotros y le afecta a la persona con la que tenemos el conflicto, ¿sí? Pero tenemos que verlo de alguna forma holísticamente, o sea, en un todo. Ya en Mateo 15 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, ¿sí? Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos. Y ahí enumera Jesús toda esa lista enorme, dice, todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. Entonces, Santiago nos dice que cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. Otra vez habla de deseos que se anidan en el corazón, ¿no? Cuando le damos lugar a esos deseos, el fruto de ellos, una vez concebidos, es el pecado, y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Entonces, el conflicto empieza en el corazón y somos muy buenos en ocultar lo que nos va por dentro.
Típicamente cuando tenemos una taza y la vemos del costado, alguien, no sabemos si contiene agua, si contiene café o si contiene jugo de limón, ¿verdad? O cualquier otra bebida, digamos. Pero si nosotros caminamos con esa taza entre una multitud de gente y otros nos atropellan, lo que se va a volcar de esa taza es lo que hay adentro. Eh, Cuando caminamos solos por la vida, de repente no tenemos tanto conflicto con otras personas. Pero las personas que están más cerca de nosotros, con las que tengamos una relación diaria, con las que interactuamos más a menudo, vale decir, con las que estamos más cerca, eh, en algún momento va a haber algún codazo o algo que pueda, digamos, metafóricamente hacer que la taza se vuelque. Y cuando eso ocurra, lo que explote de nuestro interior va a ser lo que llevábamos dentro todo este tiempo. La pregunta es, ¿qué tenemos nosotros en nuestro corazón? ¿De qué va a desbordar nuestro corazón cuando somos puestos bajo presión, cuando interactuamos con otros? Al igual que en la taza, lo que está en la taza es lo que sale de allí, ¿verdad? Por eso Jesús dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces podrás ver y sacar la paja del ojo de tu hermano. Conocemos esto, pero básicamente quiero hablarles hoy de tres tipos de vigas que, a las que se refiere. Por un lado son actitudes críticas, actitudes negativas, eh, comportamientos. Por otro lado son palabras pecaminosas. Santiago en el capítulo 3 habla de los pecados de la lengua y sabemos que podemos ser muy sutiles con las palabras, pero muy fácilmente podemos dar a entender de que estamos enojados con alguien o queremos lastimar a alguien o inconscientemente lo hacemos, ¿sí? Pero también están las acciones pecaminosas. Entonces, debemos abordar esas actitudes, debemos abordar las palabras y debemos ser cuidadosos con nuestras acciones, con cualquiera de estas tres. Y nuevamente nos vamos a remitir un poco a ese pasaje de Santiago en este momento del capítulo 4, que él habla precisamente de eso, de dónde vienen las guerras y de dónde los pleitos entre ustedes. ¿No surgen de vuestras mismas pasiones que combaten en sus miembros? Codiciáis y no tenéis, matan, arden de envidia, pero no pueden obtener, combaten, hacen guerra, no tienen porque no piden, y piden porque piden mal, no reciben porque piden mal, para gastarlo en vuestros propios placeres. ¿Cuántas veces oramos solamente para saciar o para, digamos, abordar y que Dios cumpla los deseos de nuestro corazón? Porque del corazón salen los malos pensamientos. Y ahí tenemos lo que hoy leíamos, ¿verdad? Toda esa lista larga, pero quiero separarlo una vez en dos áreas, básicamente, porque hay deseos, hay actitudes pecaminosas como el orgullo, la codicia, el odio, etcétera, pero hay algunas otras que son más sutiles, que son como buenas cosas que queremos demasiado. Cuando quiero llegar a casa después de un largo día de trabajo y entiendo que me merezco un buen descanso y que la familia esté
en paz, contentos de recibirme en casa nuevamente. Eh, es algo bueno. Ahora, cuando yo llego a casa y quizás no esté todo tan en orden como yo esperaba y anhelaba, ¿cuál va a ser mi actitud en ese caso? ¿Sigue siendo una buena cosa esperar que todos estén en paz y podamos tener un tiempo de compartir, etcétera? Pero quizás mi esposa estuvo luchando durante el día con algún tema de los hijos, con algún comportamiento y esperando que de alguna forma yo llegue para darle una ayuda o con alguna otra situación de la casa. ¿Voy a sentarme en el sillón y esperar que los demás me sirvan? ¿O voy a remangarme y voy a apoyar y a... Entonces, buenas cosas es esperar lo bueno, pero ¿qué pasa cuando lo quiero demasiado? Y cuando no lo obtengo, empieza a haber actitudes en mí que van a estar mostrando qué es lo que yo tengo en mi interior, qué es lo que tengo y llevé quizá durante todo el día o desde más tiempo en esa taza que desde afuera se ve muy linda, con un logo, con alguna inscripción hasta cristiana de repente, pero adentro más que algún jugo dulce tiene limón ácido, ¿verdad? Y cuando eso se derrama genera consecuencias. Y cuando estamos bajo esa presión, es muy fácil actuar entonces de manera inadecuada. Y, y ahí es donde se revela muchas veces lo que realmente hay en nuestro corazón. Y una de las preguntas claves para saber eh, qué es lo que hay, esa pregunta de rayos X, como decimos, es si tan solo y cada uno pondría en ese espacio del blanco lo que le esté, digamos, afectando en este momento, o lo que está anhelando, por lo que está, digamos, dispuesto a luchar o a pelear, porque entonces me sentiría feliz, realizado y seguro. ¿En qué tema material, eh, sí, mundano, humano, qué temas pondrías tú en ese espacio en blanco, ¿no? Si tan solo pudiera escaparme y pasar unos días en un lugar aislado, en un lugar lejos de todo el estrés, si tan solo mi esposa me recibiera con la casa en paz, si tan solo, etcétera. El problema no es querer aquello, sino quererlo demasiado. Y vamos a ver que hay una especie de progresión aquí, porque Dios muchas veces permite los conflictos en nuestras vidas para revelar lo que hay precisamente en nuestro corazón. Y ya lo dijo Martín Lutero, que un ídolo o un Dios en minúscula es todo aquello a lo que nos acercamos buscando obtener algo bueno para encontrar refugio en cualquier necesidad. Y tener ese Dios no es otra cosa que confiar y creer en Él desde el corazón. Y a lo que a uno le entrega y confía todo su ser, eso es realmente un ídolo. Y John Piper dice, el pecado es lo que uno hace cuando no está plenamente satisfecho en Dios. ¿Qué es lo que buscamos hacer nosotros en lugar de buscar esa plenitud en nuestra relación vertical, en nuestra relación con Dios? ¿Se acuerdan de ese círculo? Conciencia, compromiso. ¿Dónde estamos nosotros en esa situación? La progresión de un ídolo no es algo que empieza de la nada. Hablamos hoy de los deseos. Si tan solo tuviera tal o cual cosa, ¿no? Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová
y Él te dará los deseos de tu corazón. Ahora, si nosotros esos deseos los buscamos satisfacer en otra área, empiezan los problemas. Porque cuando no los conseguimos, entonces pasa esto, empiezan las batallas en nuestro corazón. Necesito tener tal o cual cosa y se genera la frustración, o sea, la expectativa de haberlo obtenido, pero no estar consiguiéndolo. Y allí es donde esa frustración se hace lugar. En Génesis 4 habla de Caín y Abel y sabemos cómo terminó esa historia. Deseos, deseos que se convierten en demandas, en expectativas y el manejo no adecuado de las frustraciones, una temática que hoy en día vemos, digamos, a diario, la falta de manejo de frustración en los chicos, en las personas adultas, y lo que termina muchas veces como un proceso interno en nuestro corazón de juzgar a los demás. Porque muy rápidamente cuando esa frustración se hace lugar, identificamos el porqué de quién no nos está cumpliendo aquel deseo que nosotros anhelábamos. Caín y Abel tenían, se da, digamos, esa dinámica también. Entonces, dado que tú no me cumpliste esos deseos, y ahí sigue, digamos, esa frase, ¿no? Y terminamos castigando al oponente, castigando a la otra persona. Primero lo ponemos en un casillero de ahora esa persona es mi enemigo y luego veo cómo castigarlo. Eso no es otra cosa que eh, esa progresión de yo deseo, yo exijo, yo juzgo y yo castigo, quizás más fácil de memorizar. El común denominador, vemos claramente cuál es, esa primera palabra en las 4 frases, el yo, el egocentrismo. Se trata de mí y no de los demás. Sin embargo, en ese círculo que veíamos hoy, si nos mantenemos dentro del círculo, debemos desarrollar miradas de compasión hacia el prójimo, debemos desarrollar eh, empatía, servir a los demás y no hacer que el yo ocupe el centro de ese círculo, sino que el centro es Dios en todo caso. ¿Cómo identificarlos? ¿Cómo liberarnos de esa situación? Es una y otra vez hacer esas preguntas de rayos X, ¿no? Para revelar si tan solo, puntos suspensivos, obtuviera tal o cual cosa, me haría feliz. ¿Qué es lo que hoy te está causando esa infelicidad o ese dolor? ¿Lo estás canalizando adecuadamente? Porque hay una sola forma de salir de ese círculo, que es a partir del arrepentimiento. Ahora Dios nos quiere justamente ayudar a que identifiquemos a partir de algunas preguntas claves cuál es ese ídolo que estamos albergando en nuestro corazón y que quizás no nos damos cuenta. Por eso también en estas situaciones es importante a veces tener a alguien al lado, un aliado, pero un amigo de esos que le dimos el permiso de que nos revele lo que seguramente estemos anidando en el corazón. Aquel que se anime a decirnos la verdad, pero la verdad con amor. De decir, mira, me parece que en esta situación vos también estás en una actitud que quizás las emociones o lo que fuera te llevaron a asumir o a, digamos, desarrollar una responsabilidad que hoy estás acarreando y de la cual necesitas arrepentirte. Entonces, el arrepentimiento
primero, frente a Dios, de, de haberle, digamos, de haber puesto otro elemento en el centro de mi anhelo diario en lugar de ponerlo a Él. Entonces, redireccionar el temor, el amor, la confianza y restaurar esa relación con Dios. Por eso ahí Mateo 22:37, nuevamente que el supremo mandamiento, ese amor a Dios y el amor al prójimo sean restaurados. En Hechos 3:19 eh, habla del arrepentimiento para ser restaurados, y Salmo 37 habla de confiar en Dios por encima de todo y Él cumplirá los deseos de nuestro corazón. Pero esto va básicamente en la parte de entender, y podríamos tomarnos más tiempo todavía, pero entender nuestra responsabilidad. Y muchas veces vamos a necesitar de la ayuda de un tercero para entender esa parte. Pero cuando tengamos claro y hayamos tomado la decisión de ir con otra persona, necesitamos entender cuáles son los elementos y cómo confesar nuestra parte y nuestro aporte a ese conflicto. Por eso las evidencias de un arrepentimiento genuino son la confesión, dispuestos a restituir al que hayamos dañado si hay algo material, y procesar un cambio en nuestras vidas. No solamente decir, lamento, creo que no estuvo bien, sino que estar dispuestos a asumir la responsabilidad y demostrar que quiero cambiar. Por eso vamos a ver ahora eh, algunos elementos más que van a ser 7 puntos que son parte de una confesión sincera y de una confesión que de alguna forma abarca, de acuerdo a la situación, todos los elementos más importantes. Otra vez Proverbios: quien encubre sus pecados no prospera, quien los confiesa y los deja hallará perdón o hallará misericordia, de acuerdo, dependiendo de la versión que lean. Confesión. No es algo que nos nazca muy naturalmente, ¿verdad? Somos quizás más o más rápidos en expresar alguna disculpa, como para rápidamente restaurar la relación, pero cuando alguien nos hirió fuertemente, ¿cómo, cómo nos gustaría que nos abordara? ¿Cómo te gustaría que te hable? ¿Te imaginaste alguna vez, estás pasando quizás por una situación en la que estás esperando que la otra persona venga y reconozca su dolor, su parte? ¿Se acuerdan de la regla de oro? Haz con los demás como quisieras que ellos te traten a ti. Si tú estás esperando que otro venga, ¿qué estarías vos dispuesto a ofrecer, digamos? Pero en ese diálogo imaginario, ¿qué esperarías que te dijera? Quizás no solo palabras, sino que además de la comunicación verbal, hubiera alguna acción, alguna restauración, alguna restitución. Eh, Vamos a estar viendo 7 pasos para 7 elementos, digamos, que vamos a estar abordando, que no es esto una receta, y quiero dejarlo muy claro. Van a ser siete puntos, y de acuerdo a la situación vamos a estar eligiendo uno u otro. Algunos siempre va a estar allí, pero otros dependiendo de cuántas personas hayan sido
involucradas, por ejemplo. Aquí dice incluye a todos los involucrados. Quizás es una situación del uno a uno, pero quizás me estuve peleando con mi esposa frente a mis hijos. Entonces hubo otras personas que vieron y sembré algo en otros, en terceros, dejé una imagen que no, que debe ser restituida también. En primer lugar, siempre incluye a Dios, o sea, cuando vamos a confesar primero es Dios, porque cuando lastimamos a un tercero, en primer lugar lastimamos la expectativa o faltamos a la expectativa que Dios tiene de nosotros. Por lo tanto, nuestro primer pedido de perdón es hacia el Padre. Y sabemos que Él es fiel y justo para perdonar cualquiera de nuestras faltas. Pero después podemos ir con la persona a la que hemos ofendido y eventualmente hacerlo frente a terceros, ¿sí? El otro elemento que es no justificarnos. Eh, Básicamente, centrarnos en la falta que cometimos y no explicar el por qué lo hicimos. Porque la otra persona puede estar leyendo o recibiendo de de una frase típica, mira, creo que el otro día me, me expresé mal o dije cosas que no debí decir, las dije espontáneamente, sin pensar y pude haberte lastimado, ¿no? Eso, el pude, el quizás, todas esas cosas ya van dando como si yo no estuviera seguro de que cometí un error, o sea, de que efectivamente dije algo que era inapropiado, que me fui de boca, por decirlo de una forma. Entonces, eh, quizás, pero sabes que sí, pero lo que pasa es que tuve un día muy complicado y entonces realmente estaba estresado y no pude controlar mis emociones y reaccioné de esa forma. Bien, la otra persona puede estar pensando, ok, sí, gracias por abordarlo, pero ¿qué pasa si mañana otra vez tenés un día estresado y pasado? Vas a estar haciendo otra vez lo mismo, ¿verdad? O sea, chance hay de que, o sea, no hay un arrepentimiento muy genuino, ¿verdad? Porque arrepentirse es hacer 180 grados, o sea, decir, tengo que apartarme de esa actitud. Entonces, debemos centrarnos, decir, mira, el otro día cometí un grave error y dije algo que no debí decir y te pido perdón, quiero cambiar, etcétera. Y vamos a ir elaborando un poco más esa frase. O sea, confiesa específicamente lo que dije recién, ¿verdad? Cuando pensé, cuando dije, cuando hice tal cosa, me equivoqué. Reconoce frente a Dios y los otros y los demás que cometimos un error. Entonces, incluir a todos los involucrados, evitar justificarnos. Alguien dijo muy bien una vez, cuando no somos específicos y agregamos eso sí, pero es que, o sea, todo eso justificativo, estamos borrando con el codo lo que escribimos con la mano. Y es tal cual. Entonces, ser específicos, ser sinceros, pedirle a Dios de que te dé la convicción que realmente haya un arrepentimiento y que tú puedas expresar eso con sinceridad y aceptar las consecuencias. Reconocer que ese pecado dañó mi relación con Dios y la relación con otros, que soy culpable y que por tanto necesito de alguna forma el perdón de otros, pero también necesito aceptar las consecuencias. Si yo causé un daño material por un descuido, por lo que fuera, así sea una pelota
que haya roto la ventana del vecino, eh, tengo que aceptar las consecuencias, ¿sí? Tengo que ir y reparar ese daño. Tenemos la preciosa historia de Saqueo allí en el Nuevo Testamento que dice, bueno, que voy a reponer a todos aquellos que he causado daño y entonces de todo ello debe haber un mensaje claro de un cambio de conducta, de que reconocí que estuve mal y quizás sea un comportamiento que de alguna forma alguien me hizo notar y que debo corregir. Entonces, quizás esto lleve algún tiempo, pero necesito tomar la decisión y comunicarla de que estoy luchando con ese hábito y necesito cambiar esa actitud. Necesito encaminarme hacia otra dirección y que mis actitudes, mis actos posteriores hablen por sí solos de la sinceridad con la que he decidido abordar esta confesión y, digamos, este arrepentimiento. Por tanto, recién como último paso, voy a estar pidiendo perdón a la otra persona eh, y darle el tiempo en el sentido de que yo puedo pedir el perdón, pero es ella, la otra persona en su libertad, la que tiene que otorgarlo. ¿Se entiende? Entonces, cuando expresamos esa confesión sincera, dice, siéntate y cállate, o sea, no hablemos más, pero hay otra, esa figura que está ahí, esa caricatura, habla de, nos volvemos vulnerables frente a los demás. Por eso nos cuesta tanto expresar esa confesión, porque nosotros no tenemos el control de lo que va a hacer la otra persona a partir de allí. Pero tenemos que tener la certeza de que la palabra nos mandata a hacerlo y de que debemos confiar en la soberanía de Dios y aún orar para que la otra persona pueda estar dispuesta a otorgarnos ese perdón, ¿sí? Por eso es tan importante abordar, no como una receta, como decía hoy, y lo quiero enfatizar una vez más, sino dependiendo de la situación, eh, tener presente todos estos elementos para expresar una confesión sincera. Porque alguien una vez dijo, la confesión tiene que estar a la altura o a la profundidad de la herida causada. Dependiendo del nivel de la herida que nosotros hayamos causado al prójimo, en ese mismo nivel debemos estar situando o posicionando nuestro arrepentimiento y nuestro pedido de perdón. Porque reconocer el daño también eh, implica de entender cómo se siente el otro, el daño causado en la otra persona, ¿sí? Así que hoy estuvimos básicamente recorriendo el abordar nuestra responsabilidad en los conflictos, sacar nuestras vigas de actitudes, de palabras y de acciones. Pero en cualquier caso, antes de ir con la otra persona debemos evaluar el costo, evaluar y poner en una balanza los derechos de ir con la otra persona a reclamar algo o otorgar misericordia. Porque es nuestra libertad, es nuestro buen juicio, es esa gloria de alguna forma de la que habla Proverbios y de la que hay varios otros pasajes en Proverbios de poder eh, tomar nosotros la decisión en ese sentido, ¿no?
Los conflictos comienzan en el corazón. El corazón del conflicto es una cuestión del corazón. Y ahí hablamos de esa espiral de la idolatría. Los deseos, las exigencias, el juicio y el castigo. Dios permite conflictos en nuestras vidas para hacernos madurar, para revelar actitudes, ídolos, y que a partir de allí podamos crecer, siempre que elijamos el camino del arrepentimiento, de la confesión y de buscar cambiar y crecer en nuestra estatura a la plenitud de Cristo. ¿Cómo formular entonces esa confesión sincera? Lo vimos a través de esos diferentes pasos. Quien encubre sus pecados no prospera, quien los confiesa y los deja hallará misericordia, ¿sí? Simplemente para, digamos, mirar otra vez en esa loma resbaladiza. Si no controlamos nuestros deseos, podemos ir derrapando hacia, hacia esa espiral, hacia ese abismo de la idolatría. Los pasos que recién vimos. Y bueno, llegamos aquí, entonces, habiendo abordado estos dos temas de las 4 columnas. En la clase próxima vamos a estar viendo el tema de restaurar, de ir con la otra persona, y vamos a ver todos los elementos a tener en cuenta allí. Vamos a estar hablando del perdón y vamos a estar hablando de la diferencia entre perdón y reconciliación también.